enseñanza inconclusa desde el día de resurrección y la retomé el domingo pasado, creo, porque la había dejado inconclusa y la voy a terminar este domingo, espero. Es en cuanto al prólogo o a la introducción que el apóstol hace a su exposición más amplia sobre la resurrección corporal, ¿no? La resurrección corporal es un hecho espiritual importantísimo. Ya cuando en la declaración Dios no es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, entonces hay que plantearse la pregunta: si Dios no es Dios de muertos, entonces ¿qué pasa con los que se murieron? Era necesario aclarar ese punto. Entonces Dios por sí mismo, que Él dice que no es Dios de muertos, y toda la Biblia dice que Él no es Dios de muertos, porque si no, no fuera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y todos ellos van a estar sentados a la mesa con Él en la resurrección de los muertos. ¿Ve? Entonces Dios hace valer su ser, su naturaleza, su esencia de Dios, porque es Dios de la vida y Él es vida. Él es la vida e imparte vida. ¿Ve? Entonces es imposible que delante de Él la muerte sea algún discurso válido. La muerte ante Dios queda totalmente nula. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Ve? Inmediatamente que el hombre peca, Dios ya tiene solución preparada para eso. ¿Ve? Inmediatamente. De hecho, no me puedo meter por aquí. Lo único que quiero decirles es, hermanos queridos, que la resurrección es vital en el concepto, en el contenido de nuestra fe en Jesús de Nazaret, en nuestra fe en Dios. ¿Ve? Al principio, cuando el Señor resucita a Lázaro y resucita en su ministerio terrenal a 3 personas, cuando mucho, que luego vuelven a morir, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín volvió a morir, Lázaro volvió a morir, en fin. El único que no volvió a morir porque no resucitó con la misma resurrección que Lázaro y que la viuda es Jesús. Él resucitó para no morir más. La muerte no se enseñorea ya más de Él, en el sentido de un ser humano que murió una vez para siempre y resucitó de una vez para siempre, y ahora vive y reina por los siglos eternos. Y nosotros creemos en Él y creemos en eso. ¿Ve? Entonces la resurrección, al principio, como un elemento que nunca se había mencionado, se mencionan algunas referencias muy extrañas y difíciles de interpretar en el Antiguo Testamento, pero en Cristo ya es una cosa fehaciente. Y la iglesia en sus primeros días se enfrentó con la negativa a la resurrección. Con esa negativa, ya Pablo la ataca. Cuando se presenta, ya había una escuela rabínica en tiempos de Jesús que no creía en la resurrección. Pablo se aprovecha eso porque las diferentes escuelas rabínicas tenían una característica que los unía, y era que todos eran judíos, y por ser todos judíos, todos tenían que levantarse e irse contra la iglesia del Señor. Entonces se unían las escuelas rabínicas, así pensaran diferentes, y se iban a atacar a la iglesia, y se iban juntos a atacar a la iglesia. Y Pablo, sabiendo las diferencias de las escuelas rabínicas, que unos no aceptaban la resurrección y otros sí, los ponía a discutir entre ellos. ¡Pum! Y los dejaba discutiendo y peleando entre ellos, si la resurrección sí, si la resurrección no. Y ahí se quedaban ellos enredados y Pablo se iba, ¿no? Y luego entre los cristianos y entre la iglesia, porque tampoco los griegos, en ninguno de los filósofos griegos, desde Platón, Sócrates, Aristóteles, de allá para acá, ninguno, nunca se planteó el hecho de la resurrección. El hecho de la muerte era fehaciente. Por favor, ¿quién puede arguir de que los hombres no mueren?
¿Quién puede arguir de que no mueren? Todos mueren. Todos mueren. Lo que sí es difícil de argumentar es que la muerte fue derrotada. Eso es difícil de aceptar, y eso es una de las cosas con las que el cristianismo se enfrentó en sus inicios, y no dudo que todavía se enfrente por la incredulidad de muchos que seguirán diciendo: es imposible que haya resurrección de entre los muertos. Eso es puro cuento, eso es Blancanieves y los 7 enanos. Jesús no resucitó. Los que creen en eso son unos tontos, son unos idiotas, ¿no? Pues nada nuevo, hermano. Por eso Pablo tiene que hacer énfasis en que los elementos, cuando él introduce el argumento fuerte, contundente de la resurrección en 1 Corintios 15, comienza desglosando los fundamentos del evangelio que ya estudiamos. Nos falta uno y lo vamos a ver hoy. Entonces, allí en 15:1 al 5, búsquelo por favor, y damos ahí una relectura rapidita allí. Bueno, yo voy con el repaso allí. Miren, yo les voy a aclarar, dice Pablo, el evangelio que yo les he anunciado. El evangelio con el que yo los evangelicé es este, y no hay otro, ¿no? Ese es el evangelio. Yo lo recibí de esa manera y yo se los entrego de esa manera, y así ustedes han creído, y en eso que ustedes han creído ustedes perseveran y deben perseverar. ¿Cuál es ese evangelio? Que Cristo pues murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve? Luego que apareció, murió, fue sepultado, resucitó y apareció. 4 cosas fundamentales. Ya las estudiamos, ¿verdad? Ya las estudiamos. Estudiamos 3: muerto, sepultado y resucitado, ¿no? En cuanto al tercer día, que lo toqué el domingo pasado, wow, yo me fui de aquí con el tercer día en la cabeza. ¿Por qué Jesús resucita el primer día de la semana? O sea, el tercer día, al tercer día de su muerte, que viene siendo el primer día de la semana, y de ahí en adelante los creyentes se reúnen el primer día de la semana y no el sábado. ¿Ve? El sábado, último día de la semana, el primer día resucita Cristo. En el sábado Dios descansa de sus obras y dice que queda establecido como mandamiento perpetuo, o sea que nosotros tenemos que guardar el sábado y no el domingo. Entonces, sí, Jesús reposó el sábado, por eso no resucitó en él. Murió el viernes, reposó el sábado y resucitó el domingo. Pablo dice, tremendo, que nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y con Cristo resucitamos, ¿no? Así que yo creo que cuando Cristo murió y fue sepultado y yo morí, fui sepultado con él, de una vez yo reposé cuando Cristo reposó de manera definitiva en la muerte. Eso por un lado se me alumbró, tengo que desglosarlo en los evangelios de Pablo, en el evangelio de Pablo. Jesús descansó, él respetó eso, pero resucitó el primer día. Y me voy a Juan, que comienza con un nuevo Génesis. Allá dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios:
sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana, un día, o día primero. ¿Qué hay en ese día primero? Que Jesús resucita en el día primero. Y que Juan lo aclara. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí se los dejo. Pronto ya empecé a escudriñar. Todavía estoy atarugadito con esa palabra, pero ya la estoy digiriendo. Por los momentos me voy a quedar aquí con el fue manifestado, o sea, se mostró, apareció. ¿Okay? Como dice el texto, entonces Él murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Apareció. Déjeme buscar 1 Corintios 15. Ya va hoy. Ok, ya lo tengo aquí. No se me marcó. Voy de nuevo. 1 Corintios capítulo 15. Ok. En el 5 al 4. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven muchos aún y otros ya duermen. Y después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido a destiempo, un abortivo, dice Pablo en otras versiones, dice, fue visto también por mí. Fue visto también por mí. Entonces, Padre, gracias por tu palabra y está frente a nosotros. Ahora en un acto de reverencia y un acto de fe, vamos con tu Espíritu Santo hacia ella para que tú por ella nos hables y nos digas lo que es necesario que nosotros entendamos y creamos. Padre, gracias. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué era importante que el Señor Jesús apareciera? ¿Qué sentido hubiese tenido la muerte y la resurrección, incluso su sepultura y todo lo anterior, si Él después desaparece y no aparece? Si Él no aparece, sino que muere, resucita, muere, es sepultado, resucita, y todo eso está en el relato evangélico, o sea, me refiero en el relato de los evangelios, que Él resucitó y que rompió el sello del sepulcro, en fin, todas esas cosas. El sepulcro está vacío en los evangelios. Pero ¿qué si Él no aparece? Ya resucitado. Yo dudo que al día de hoy hubiese algún creyente. Era necesario no solo que muriera, no solo que fuera sepultado, no solo que resucitara, era también necesario que apareciera, hermano. Diga conmigo, aparecer. El diablo usa apariciones, ¿oyó? Una de las cosas que el diablo usa para despertar fe en cualquier lavativa es que un muerto aparezca, ¿o no?
porque Él sabe que hay un poder que impacta al ser humano con una aparición. Porque Él es un imitador, Él no sabe producir cosas nuevas. Por eso el dicho está bien: más sabe el diablo por viejo, por diablo. Entonces Él sabe el impacto que produjo la resurrección, la aparición del Señor Jesucristo, y Él se va a valer de eso. No, aquí apareció, menciónenme un aparecido. José Gregorio ha aparecido. Menciónenme otro aparecido. La Virgen de Guadalupe. La de Fátima. Bueno, la Virgen ha aparecido en muchas maneras, ¿no? Hay muchas apariciones de la Virgen, y donde la Virgen aparece, ahí plantan un santuario y ahí se van los peregrinos, ¿ves? Al lugar de las apariciones, ¿no? Y todavía aparecen, por ejemplo, si aparece, no que aparezca, ¿no? Oye, porque ya aparecer es bastante fuerte después de muerto. Sino que no aparecen, sino que aparece una imagen en la pared. Y entonces, oye, esa es la Virgen. Y ahí apareció la Virgen, en esa imagen de la pared, que llovió, se filtró el agua y creó una imagen, apareció. Entonces fíjense, ¿por qué? Porque el ser humano es así. Porque hay que ver para creer, ¿o no? Como Tomás dijo: si yo no lo veo, usted dice que lo vieron, está bien, pero yo no lo he visto. Así que si yo no lo veo, no creo. Y Jesús, entendiendo a Tomás y entendiendo a muchos, se le apareció a Tomás, ¿verdad? Y le dijo: soy yo, ven, aquí estoy, pon tu mano en la herida por si dudas, mira, aquí estoy, fui atravesado, mete tu dedito aquí, todavía está allí la herida. Entonces soy yo, el que murió y el que resucitó y el que te aparecí. La aparición del Señor barre con cualquier indicio de dudas. La aparición era necesaria. Pero vamos a ir poco a poco por este texto, ¿no? Entonces, entre los fundamentos de la predicación, Pablo menciona la aparición del resucitado. En estos 4 versículos, del 5 al 8, aparece 5 veces la palabra apareció. Y cuando un estudioso de la Biblia ve que una palabra se repite concentradamente en un corto texto de la Sagrada Escritura, inmediatamente entiende, es regla interpretativa para interpretar las Sagradas Escrituras, que cuando una palabra aparece reiteradamente en un texto corto, es porque el autor quiso hacer énfasis en eso. Porque cuando uno repite las cosas, es porque quiere que queden claras en la mente. Y si no quedó claro, uno dice: déjame repetírtelo varias veces para que lo entiendas bien. ¿No usamos nosotros ese lenguaje? Porque también nosotros entendemos la importancia de repetir para que quede aquí. Ponga su dedito aquí. Si algo debe quedar aquí, es que Jesús apareció. Amén. Entonces ahí está esa palabra repetida de forma, una cuestión reiterativa en Pablo, ¿no? Entonces allí dice que apareció a Cefas, Pedro, Cefas, que es Pedro. Ese es el nombre propio. El Pedro se lo puso Jesús, ¿verdad?
Cefas, pero tú eres piedra, cabeza de piedra. Yo eso siempre lo digo en las predicaciones. Jesús puso un sobrenombre a sus discípulos y a Pedro le puso ese, piedra, ¿no? Porque era muy cabezadura. El más cabezadura de todos los discípulos era Pedro, ¿no? Les puso a los hijos de Zebedeo Juanerge por su temperamento agresivo, ¿no? Al que tuvo que cambiarlo con mucho amor, a Juan, el hijo de Zebedeo. Quieres que oremos para que descienda el fuego del cielo y se los consuma, ¿no ves? Hablando de los enemigos que lo perseguían, ¿no? Todavía hay Juanerges en la iglesia, ¿no? Que andan lanzando increpaciones sobre todos, ¿no? Vamos a orar para que el Señor los haga desaparecer. No, ore para que el Señor los perdone y tenga misericordia de ellos. Señor, pone sobrenombres. Y aquí está Pedro. Pedro era el más cabezadura, el más. Bueno, ¿y por qué a él se le aparece de primerito? No, al cabezadura. Y lindo, ¿no? Porque él le dice, tú eres Pedro, yo te puse Pedro, y sobre esta piedra, porque piedra es literalmente cabecepiedra, pues. Ese fue el sobrenombre. Tú eres un cabezadura, tú eres un cabecepiedra, tienes una cabeza como una piedra, ¿no es? Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los evangélicos se niegan a pensar que la iglesia está edificada sobre Pedro, que es la piedra, sino si está edificada sobre la confesión que hizo Pedro. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Ah? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Caramba, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que fue lo que tú dijiste, cabezadura, voy a edificar mi iglesia. Pero sin embargo, hermano, cuando viene el día de Pentecostés, míreme, cuando viene el día de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, no sale ni Juan ni ninguno de los otros 11 discípulos. Sale a predicar Pedro. La primera predicación del Evangelio después del descenso del Espíritu Santo la ejecutó Pedro. Y cuando usted estudia el libro de los Hechos, empieza con esta narración: Pedro, Juan, Pedro, Juan, Pedro, Juan, Pedro para acá y Juan. Pedro aparece de primero. Posiblemente sea porque fue el primero en ver al resucitado. Especulo, pero mi especulación no está tan fuera de orden. Sí, y los milagros comienzan con Pedro. Pedro para acá, Pedro para Pedro. La cabezadura de Pedro tuvo tanta fe en el resucitado que él fue el primero que se lanzó a predicar, y yo no voy a decir que sobre Pedro se fundó la iglesia y que el sucesor de Pedro en la tierra es el Papa, porque eso es una herejía insostenible por los evangelios. Pero hay que echarle un poquito cabeza, ¿oyó? Porque Pedro. Aquí hay un indicativo. Le apareció de primerito a Pedro. O sea,
Pedro fue el primer testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para mí eso le acreditó un lugar de envergadura en la iglesia originaria cuando comenzó inmediatamente después de Pentecostés. Porque la Biblia no pone las cosas por ponerlas, las pone porque hay motivo para que estén así y así queden registradas. La aparición fue importante para Pedro, el primero que lo observó. No es que los demás que lo observaron no fueran importantes, pero primero apareció a Pedro, hermano. ¿Vemos? ¿Estamos captando? Entonces sí, la aparición es importante, muy importante. Ahora, a Pedro, Cefas, apareció a los 12. Aquí están, estos son los 12. Los 12 apóstoles. El que sustituyó a Judas, pues. Estaba Pedro y los otros, todos los 12. Le apareció a los 12. Le apareció estando juntos, pero no estaba Tomás. Entonces apareció a los 11. Apareció primero Pedro, después a los 11. Los 12. No estaba. Después le aparece a Tomás. ¿Okay? Entonces le apareció a sus 12 discípulos, los que anduvieron con él desde el principio, los que lo vieron morir, los que estuvieron en su sepultura. Entonces ninguno de ellos se quedó sin ver al resucitado, sin ver al resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Interesante. A más de 500. Posiblemente no eran 600, pero eran más de 500. ¿Quiénes eran? No se dice. Dice que algunos todavía viven. Cuando Pablo escribe, todavía algunos viven y otros ya pues murieron de estos testigos. Porque aquí es donde la palabra testigo cuenta un mundo, que es la palabra predilecta en el Nuevo Testamento para hablar de Cristo. Testigos, testificar y testimonio. Y eran necesarios siempre más de uno, 2 o 3. Ya eso está estudiado. Entonces apareció a más de 500 hermanos. Apareció a Jacobo. Algunos dicen que este Jacobo era el hermano del Señor. Hermano, pues, uno de los hermanos de él. No importa. Fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Jacobo. Los ancianos. ¿Qué? Apareció Jacobo. Por alguna razón fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿No? ¿Está viendo? Y los otros 12, bueno, ahí estaban Pedro, los 12 y Jacobo en la iglesia de Jerusalén. La primera evangelización masiva la hizo Pedro. Interesantísimo. Y el primer pastor que la pastorea es Jacobo. No hay casualidades, hermano. La aparición cuenta. Diga conmigo, la aparición contó en el relato de la historia de la iglesia. Y la aparición cuenta hoy como base fundamental del evangelio que predicamos. Amén. Luego apareció a todos los apóstoles. Y aquí podemos quedar cabezones, ¿no?
Bueno, pero no le apareció a los 12. ¿Cómo es que él ahora le aparece a todos los apóstoles? ¿Que acaso los 12 no eran los apóstoles? Sí, eran los apóstoles, pero es que hubo más apóstoles. Los 70 enviados fueron apóstoles, porque la palabra enviado es apóstol. Apóstol significa enviado. Por eso la iglesia es apostólica, porque la iglesia está constituida por enviados. La iglesia es enviada. ¿Ve? Apareció a todos los apóstoles. Yo no sé cuántos eran y dónde estaban todos estos apóstoles. ¿Ve? Pero eran unos cuantos, muchos. No se dice aquí el número, es indefinido. A todos, queriendo decir que no quedó uno. Si fueron aquellos 70 enviados, Jesús se les apareció a todos. A cuando se dice hermanos, yo no creo que se refiera a estos apóstoles, porque ¿para qué va a diferenciar entre hermanos y apóstoles? No. Estos hermanos eran diferentes a estos apóstoles. Si aquí se hace referencia a los 70, no sé, pero había un montón de apóstoles que fueron enviados por Jesús. Y las características fundamentales de los primeros apóstoles era el ser testigos de la muerte, ser testigos de la sepultura, ser testigos de la resurrección y ser testigos del resucitado aparecido. Así que todo el registro que nosotros tenemos en nuestros evangelios fue escrito por testigos presenciales. Nosotros no tenemos en las manos un libro ahistórico. Nosotros no tenemos un libro de ciencia ficción. Nosotros no tenemos en nuestras manos una novela. Nosotros no tenemos en nuestras manos un libro de cuentos de Blancanieves y los 7 enanos. Nosotros teníamos un libro escrito por testigos visuales de los acontecimientos históricos que ocurrieron sobre la faz de la tierra en Palestina para la vida y la salvación de toda la humanidad. Así que no crea y no se deje engañar de que usted está creyendo en cuentos, de que usted está creyendo en fábula, de que usted está siendo engañado. No, se necesita más fe para creer en la evolución de Darwin que en la aparición de Cristo sobre la faz de la tierra después que resucitó. Y sin embargo, eso es lo que enseñan en todos los colegios, en todas las universidades, como un dogma. Y no hay manera de probar que el hombre venga del mono. Es un acto de fe. Luego, esa partida de incrédulos tienen más fe que nosotros. Y se van al zoológico a visitar a sus abuelos. Y no necesitan ellos que se le aparezca el Homo erectus, el Pithecanthropus, el Neandertal. ¿No es? Les basta con los huesos. Y todavía andan buscando el eslabón perdido. Sí, porque todavía con todo y eso no hay un eslabón que una al ser humano con un primate. ¿Dónde está? La misma teoría de la evolución dice que cuando una especie evoluciona, la especie de la que evolucionó desaparece, porque si no, ¿cómo evolucionó la especie? Se contradice. Para mí andan perdidos buscando el eslabón, no buscando el eslabón perdido. Amados, Jesús apareció. Y eso pertenece a nuestra confesión radical de fe.
Amén. Ay. Son 6 apariciones las que apunta Pablo, entre las cuales ya menciona una que fue de más de 500 personas y otra de un número indefinido a todos los apóstoles, distinto a los 12. O sea, Jesús, después que hubo resucitado, apareció a muchísima gente, hermano, a muchísima gente. En el transcurso de la historia se registran apariciones del Señor Jesús. No me hacen falta esas para yo creer a las Sagradas Escrituras, con las que, con el testimonio de las Sagradas Escrituras, a mí me sobra para creer que Cristo resucitó. Aquí yo tengo un testimonio, bueno, ya no está con nosotros en el sentido físico, está congregándose en otra iglesia. Un hermano que cuando no era hermano era muy alcohólico, y la esposa sí era creyente, miembro de nuestra iglesia, involucrada 100%, y ella venía aquí, y bueno, lo cierto es que casualmente siempre el esposo la venía a buscar al finalizar el servicio. Él llegaba, paraba su carro y iba. Casualmente esa vez estaba yo en la parte del frente, ya había terminado el servicio y estaba hablando con la hermana, ¿no? Se bajó del carro, entró a la parte de ahí antes de subir las escaleritas y se me puso al frente y empuñó la mano. Te voy a caer a puños, te voy a destrozar a golpe aquí mismo, ya oíste. ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema? No, que mi esposa, que cuento, qué raro. Tranquilo, hermano, tranquilícese. Vaya en paz, vaya en bendición. No se exponga a situaciones que después tenga que venir aquí la policía a llevárselo. Quédese tranquilito. Bueno, él se convirtió a Cristo. Según su relato, tenía un equipo de sonido con unas cornetas así, de este tamaño, así. Según su mismo esposo, según su familia, ¿no? Y él, bueno, se había hecho unos palos y tenía su música a todo volumen, ¿sabe? Su conversión fue radical, hermano. Porque él dice que se le apareció Jesús. Si fue un delirium tremens, no sé. Pero Jesús se le sentó arriba de una de las cornetas y cruzó los pies así. Y lo llamó por su nombre, como Jesús acostumbra hacerlo. Fulano, es que no quiero decir el nombre porque ya sé quién es. Fulano. Y cuando él voltea, dice que se le quitó todo, cayó de rollete adorando al Señor Jesús. Y de ese día para acá él es creyente. Se le apareció. Y yo estoy seguro que a lo mejor a muchos se les ha aparecido, ¿no? Sea como sea, ¿ok? Pero basta con que el testimonio de las Sagradas Escrituras, con este grupo de apariciones que las podemos estudiar en los evangelios, ¿no? Algunas de ellas a más profundidad cada una, pero baste con lo que Pablo diga que es parte del evangelio que nosotros predicamos, ¿ok? Jesús se apareció, hermano. Se apareció, se dejó ver, se mostró, se puso a la vista. Eso es lo que significa eso, ¿verdad? Se dio a conocer, porque a nadie se le conoce bien si no se deja ver. Llegó de manera repentina, porque una aparición ocurre así, ¿no? ¡Pum! Oye, apareció. Entonces podemos decir que sí, que fue de manera repentina que él apareció allí. Puede decirse que él se plantó y se hizo evidente.
Eso es una aparición. De repente me planto, me dejo ver y me pongo en evidencia. Supóngase que, yo no he muerto, no he resucitado, pero estoy escondido por allí, detrás de la columna. Entonces, y bueno, y el pastor vino y no sé, no lo he visto. Yo creo que no, que entonces yo llego y salgo de ahí, me planto y todos ustedes me ven. Tendrán dudas de que yo no estoy o no estoy. Se les van todas las dudas, ¿verdad? Entonces Jesús repentinamente se plantó, se dejó ver. Se dejó ver. Así de sencillo. Se hizo evidente, hermanos. El resucitado con su aparición lo que quiso fue hacerse evidente, dejar notorio y claro el acontecimiento de la resurrección. Fue algo incuestionable, tan claro que este hecho no pudo ser puesto en duda. Y ese es el registro que tenemos en las Sagradas Escrituras. Literalmente la palabra que usa allí, lo que se dice es que fue mirado fijamente. Fue mirado fijamente, eso es la palabra que se usa allí para apareció. Fue mirado fijamente y con ojos bien abiertos al punto de causar asombro. O sea, no fue que apareció, se plantó, se dejó ver, y cuando entonces uno tiende a pelar los ojos, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir el texto. Los ojos se le pusieron así, ¿ven? Perdonen el lenguaje coloquial, pepones. Así. Como que uno cuando pela los ojos así es como que quiero ver bien la cosa. Eso es lo que quiere decir. Sus ojos se pusieron fijos. No miraban para allá ni para acá. Ahí, en el resucitado. Y vino el asombro. Diga conmigo y dígale a su vecino: la aparición es linda, deberíamos estudiarla más a fondo. De ahí viene la celebración cristiana, que nosotros no la celebramos bien, deberíamos celebrarla, porque las fiestas cristianas tienen un propósito y un sentido, ¿verdad? Nosotros no las conocemos porque la procedencia nos roba algunas cosas. Hay una fiesta cristiana que se llama Epifanía. ¿La han oído? Se celebra en el calendario litúrgico cristiano de muchas confesiones, como los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, los ortodoxos, los católicos y los metodistas algunos. Tienen el calendario cristiano que celebran la Navidad, celebran la Semana Santa, celebran la Cuaresma, celebran la Epifanía, celebran la Pascua. ¿Ve? Pertenecen al calendario litúrgico cristiano. La Epifanía viene de faneros, diga conmigo faneros. Faneros es de donde viene, podemos decir, diáfano. Diáfano.
manifestación. Fanía, faneros. Que queda claro, que queda evidente. La palabra epi es una preposición que significa sobre, o le da énfasis a la palabra que acompaña. Entonces, faneros es mostrarse, pero cuando se le pone epi es que se mostró enfáticamente. Se mostró con énfasis. Epifanía. Entonces, entendiendo el valor de la aparición, oye, no está mal que algún día celebremos la Epifanía. ¿Verdad que sí? En la Epifanía se toma tiempo para estudiar las apariciones del resucitado. Y se estudia cada una de ellas en los evangelios, todas. Hacer memoria de la Epifanía, de la manifestación enfática del resucitado. Vemos que pertenece a nuestra fe y no podemos darle un espacio ahí. ¿Qué importa si apareció o no apareció? Sí importa y mucho. ¿Ok? Entonces Jesús fue manifestado por Dios. ¿Y cómo fue manifestado? Eso es importante. ¿Cómo fue manifestado? Fue manifestado en una nueva corporeidad, es la corporeidad resucitada. Y esto es importante, porque el efecto de la resurrección sobre el cuerpo tuvo que ser visto. Y hubo testigos que vieron el efecto de la resurrección en la corporeidad física y biológica de Jesús. Porque es que la resurrección tiene un impacto sobre lo biológico, sobre lo corporal. Y era necesario entender que Jesús ahora tenía una corporeidad diferente. No que no era cuerpo, pero era cuerpo de resurrección. En nuestro futuro, cuando Jesús se manifiesta y se deja ver, y lo que está diciendo es: miren cómo van a ser, les gusta cómo van a quedar. ¿Cuántos van a resucitar aquí? Jesús se mostró en su corporeidad resucitada. Y cuando Él nos está diciendo eso, miren, yo soy su futuro. ¡Qué bueno que apareció! Pero yo he predicado sobre esto, pero vamos un momentico nomás aquí a 1 Corintios 15, el versículo 35, mire cómo dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? Esa pregunta, ¿cómo resucitan? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ya se habían planteado asuntos sobre la resurrección en el evangelio, que si se muere uno y se casa con el hijo, se casa con la esposa y se vuelve a casar con la otra, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? Entonces había una escuela rabínica que sí creían en la resurrección y le querían fregar a Cristo, ¿ves? Querían fregar a Cristo diciéndole: si la resurrección existe y si va a ocurrir la resurrección, aclárame esto. Entonces le echan el cuento de todos los hermanos que se casaron con la misma viuda. ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Y Jesús le dice: tráete. En la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento. Así que allá disfrute aquí, hermano, porque allá no van a ver cosas que hay aquí que son muy buenas.
Desde luego con su esposa y con su esposo. Entonces los hijos de la resurrección, o sea, los que resuciten, ni se casan ni se dan en casamiento. Pues yo soy hijo de la resurrección. De ahí es que los sacerdotes no se casan, porque ellos son hijos de la resurrección. Sabía que habían algunos, hay que darle vuelta a la cosa. Ellos son hijos de la resurrección. Ellos ni se casan ni se dan en casamiento. Hasta que un amigo mío me aclaró la cosa. Mire lo que me dijo. Amigo mío católico. Un monje franciscano. De los que se ponen las túnicas marrones con un mecate por aquí y una capucha aquí. Sí, un monje. Él nos invitó a su casa, a mí y a otro pastor a comer en su casa. Y cuando yo veo él colgando detrás de la puerta del baño, esa cosa, yo hice, será un satanista. No, era un monje franciscano, ¿verdad? Pero me acordé, no, él es un monje franciscano y a veces se ponen esas túnicas, esas capuchas y esas cosas, ¿verdad? Entonces el monje, pues, y hablamos, sí, él dijo esta palabra, hablando conmigo. Y ¿sabe quién estaba ahí? Emerson, Ever. Estábamos juntos, Ever y yo, allá en Colombia, junto con este monje en su casa. Emerson se congregó en la iglesia que es Pastor Ever. Entonces el monje le dijo: nosotros hacemos votos de castidad. No de castidad. Nosotros hacemos voto de celibato. Celibato. No mencionó la castidad, mencionó el celibato. Celibato, pues, es que no se casan. No. Él dijo: nosotros no nos casamos porque hicimos un voto para no casarnos. Pero eso no significa que no tengamos relaciones sexuales. Una cosa es que no nos casemos, otra cosa es que no tengamos relaciones sexuales. Son dos cosas muy diferentes. No sé si eso sería una interpretación propia de ese monje para justificar su pecado. Puede ser. Entonces, a lo que me refiero, hermanos queridos, para volver a tomar el tema, lo importante de la aparición. Entonces surge esta pregunta: oye, pero ¿dirá alguno con qué cuerpo resucitarán los muertos? ¿Ok? Y Pablo mismo contesta en el versículo 42. Él empieza a argumentar y dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, o sea, se siembra es la semilla que muere y se sepulta, pues. Una semilla que se siembra y sepulta. Por eso es que nosotros los cristianos llamamos valga la redundancia, al cementerio lo llamamos cementerio. ¿Qué es cementerio? Un semillero. Un semillero es donde se pone la semilla de donde va a salir un nuevo árbol. En países lo llaman necrópolis, ciudad de muertos. Para allá para loco, yo no entro en una ciudad de muertos. Ciudad de muertos lo llaman allá en Cuba y en otros países que ateos, ¿ves? ¿No? Necrópolis. Yo pasé por un cementerio en necrópolis. ¿Qué es un necrópolis? Eso es un cementerio. Semillero, ¿no? Porque se siembra en corrupción, o sea, se pudre, ¿verdad? Resucita en incorrupción. Se siembra en debilidad, como dice allí, vamos a seguir leyéndolo, ¿verdad? Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra el cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. ¿Ves? Entonces, es una nueva
corporeidad, hermano. La resurrección es corporal, pero es una nueva corporeidad. ¿Con qué se manifestó Cristo? ¿Con qué apareció Cristo? Con esa nueva corporeidad a la que todos los creyentes estamos listos para heredar cuando Él se manifieste y aparezca visiblemente por segunda vez. Entonces, una nueva corporeidad. El 55, mire cómo dice, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando Cristo se aparece, está diciéndole al mundo entero y a las generaciones venideras: la muerte ha sido derrotada, la muerte ha sido vencida. Ese es el mensaje de la aparición, de la epifanía. Que nadie me lo venga a quitar de mi fe y de mi predicación y del evangelio, porque tal cosa no sería evangelio. Habrá otra manifestación visible del Señor, ya la mencioné. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todo ojo apareció más de 500, a todos los apóstoles, a Cefas, a Jacobo, a un montón, y quedó registrado el testimonio histórico. Ahora viene por segunda vez. Viene por segunda vez, hermano. Y Él no viene escondido. Él no viene para que no lo vean. Se fue resucitado de aquí, resucitado viene y todos los van a ver. Esta vez no habrá un ojo que no vea al resucitado. Lo bueno es que cuando lo vean a Él resucitado, nos van a ver a todos nosotros, porque vendremos con Él resucitado. Primero los que murieron en Él, los que serán transformados, serán resucitados, y después nosotros que quedemos vivos, si estamos vivos cuando Cristo venga, seremos transformados. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Pum! Y venimos con la nueva corporeidad del resucitado nosotros también. Entonces hay que unir el elemento histórico con nuestra esperanza, porque toda la teología de Pablo se entreteje en esto, hermano. Es una textura. Una textura, es una sábana expuesta donde la historia de salvación está plasmada. Y entonces tiene hilos así, horizontales, verticales. Y esa es la trama. La trama de la historia de la salvación está entramada. Y los buenos predicadores leen un texto dentro de su contexto. El texto, la textura de esa sábana de la salvación. Estamos estudiando un lugar un texto de esa textura, donde se nos dice que Él apareció, y ahí está. Pertenece a la historia de la salvación. Tiene que ser narrada, tiene que ser creída. ¿Usted
cree que los evangélicos somos, ay, sí, un poquito religiosos que se... No, hermano. Somos hechura suya, nuevas criaturas en Cristo. Ok, hermano. Entonces habrá esa manifestación visible. Y el Apocalipsis es donde se enfatiza con claridad que todo ojo lo verá. El Señor dice, vendrá, el Hijo del Hombre viene, va a aparecer, todo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, viniendo sobre las nubes. O sea, la última aparición en el sentido de que va a aparecer para no desaparecer más y dejar un amplio momento histórico donde lo que cuenta es la fe. Hermanos, entre la primera venida de Cristo, su muerte, su resurrección, y la segunda venida de Cristo, aquí se dejó ver, aquí se va a dejar ver también en este transcurso de la historia de la que se sigue tejiendo, la historia de la salvación en función del muerto y resucitado Cristo por nuestros pecados. Hermanos, de aquí solo cuenta la fe. Y es importante que usted lo entienda, ¿ok? La fe, y con esto finalizo. Entre la primera y segunda venida, la fe. Vamos a simplemente darle lectura a algunos textos que nos van a ayudar. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, y el versículo 7. Dice así, ¿no? Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que estoy leyendo en el 6, 2 de Corintios 5, 6. Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, ausente estamos del Señor. ¿Cierto? Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, en el 8, más quisiéramos estar presentes, ausentes de este cuerpo físico biológico nuestro y presentes al Señor. Entonces, ese lapso de vida en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo es una vida en la fe, hermano. Y esa vida la vivimos confiadamente, porque todo lo que creemos es ciertísimo. Amén. Así que ya no andamos necesitando ver a Jesús. ¿Cuántos necesitan verlo para creer? Como Tomás, pues. ¿Cuántos necesitan verlos para creer? ¿Usted lo necesita? Si usted necesita ver al resucitado para creer, verlo con estos ojos físicos, oye, tengo un problema, yo, porque no vivimos por vista, sino por fe. Y ya yo le dije que la fe es una forma de vista, y esta forma de vista hay que estudiarla a profundidad para aprender a ver, porque es la forma de vida que tenemos entre tanto que estemos en el cuerpo. ¿Ok? Es la forma de vida que tenemos mientras estemos en el cuerpo. Mire lo que dice Efesios 3:17. Vamos a ir también a Efesios rápidamente. Efesios 3. Ok, el 17, ¿cómo dice? ¿No? Dice así. Para que os dé conforme a las riquezas del 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo. ¿Cómo? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Enséñemelo ahí. Enséñemelo, yo quiero verlo. No, pero está en el corazón. ¿Cómo te cabe Cristo ahí? ¿A dónde está el corazón para empezar? Aquí, no, ahí está la bomba
que es el corazón al que se refiere la Biblia. Es el ser interior, el hombre interior. En ese hombre interior está Cristo morando. Usted lo tiene ahí. Usted lo tiene ahí. Los que tienen a Cristo en su corazón, en su hombre interior, en su interioridad, levanten la mano y digan un fuerte amén. Necesita verlo para saber que está ahí. No. Necesita que como el niño cuando está en el vientre le dé unas patadas allá adentro y dice: se me movió el Señor. No, ahí está por la fe. ¿Cómo es que dice el canto? Quiero verte. Lo hemos cantado aquí cantidades veces. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Taralea, dilo. Vamos. Yo ¿con qué ojos lo quiere ver? Para verlo así tiene que esperar su segunda venida. Entre tanto, lo que tiene que tener es fe y más fe para poderlo ver en todo lugar, en todo momento, con allí, o sea, la fe. A veces cantamos las cosas sin examinarlas escrituralmente. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo lo quiero ver. Y lo voy a ver cuando Él venga, sí, en gloria, pues, toda su majestad y esplendor. ¿No? Puede ser que si a Él le place, me eche una mostradita y me diga: hey, y se me vuelva a esconder. ¿Verdad? Como le hizo a los de Maús. Iban camino de Maús, andaban caminando con Él y no sabían que era Él. De pronto fraccionan el pan y entonces se deja ver y pusieron los ojos así pelados. Y mira, el Señor, se nos fue el Señor. Ahí hay una prolepsis de nuestra vida. El resultado está con nosotros y no lo vemos. Y cuando lo vemos en la fracción del pan, en la Santa Cena, se nos escapa, como queriéndonos decir el Señor: no, créeme. Ay. Bueno, Gálatas 2:20, el justo por la fe vivirá. Sí, vamos a contemplar al Señor resucitado, viviendo como a Él le agrada, una vida en fe. Amén. Aleluya. Yo no necesito que Él se me aparezca para yo saber que Él resucitó y que está vivo, porque simplemente Él mora en mí y me ha dado suficientes evidencias de que está vivo, de que me ama, de que es el Dios todopoderoso, dueño y Señor del universo, que viene por mí y por su iglesia por segunda vez. Y esta
es la predicación. Sencilla, pero profunda. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, apareció. Y desde luego viene por segunda vez. Y ya estaríamos recitando el credo apostólico. Qué bueno estudiarlo porque es pura Biblia ese credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la iglesia. Póngase sobre su pie. Padre, gracias porque los que estamos aquí no estamos por casualidad. Gracias porque lo que hemos creído no es Blancanieves y los 7 enanos. Gracias porque lo que hemos creído es una historia. Es la historia de la salvación que tú empezaste a escribir desde Adán y Eva y que se sigue escribiendo hoy día hasta que entre el último y la última mujer que tiene que ser salva sobre esta tierra. Entre tanto, Señor, los hechos de los apóstoles se sigue escribiendo porque nosotros somos testigos de ti en todas partes donde esta historia se está escribiendo. Te agradezco por hacerme parte de tu historia. Gracias porque tú lo prometiste, Señor, en el Antiguo Testamento y lo cumpliste en la persona de tu Hijo Jesucristo. Tú interviniste en la historia de una manera radical, Señor, venciendo la muerte, que era lo único que destruye al ser humano, la separación del hombre de ti y la experiencia, Señor, de no tenerte. Eso es muerte. Pero Jesús, el Dios hombre, vino para estar con nosotros. Gracias porque le conocimos, le tenemos y lo disfrutamos. Gracias porque tu intervención en la historia hace 2020 y tantos años trastornó la historia y la sigues trastornando y trastornó mi vida para vidas eternas. Gracias, Padre, y cambió la vida de todos los que hemos creído a ese evangelio santo, indistorsionable. Gracias, gracias, gracias porque ahora estamos plantados nosotros aquí, siendo testigos de quién es usted para todo aquel que crea. Gracias, qué privilegio tan grande. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Dele un aplauso al que vive por los siglos. Si hay alguien aquí que no ha creído en Jesucristo, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Estás en el mejor lugar donde pudiste haber venido esta mañana. Estás en el lugar donde Dios te está diciendo: yo hice algo grandísimo por ti. Siendo Dios, me hice hombre en mi Hijo Jesucristo. Como hombre morí en la cruz porque la paga del pecado es muerte. Y tenía yo que ser hombre, hacerme hombre y morir como hombre para que tú ahora experimentes vida. Yo quiero que tú sepas algo, que tú estás aquí y no estás escuchando una religión, estás escuchando la verdad de Dios para el ser humano. Entrégale tu vida a Jesucristo, entrégale tu corazón a Jesucristo. No se te ocurra salir por esa puerta sin Jesús en tu corazón, porque no hay remedio a la muerte sino Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si está vivo y se mantiene creyendo en mí, no morirá jamás, porque nuestra fe se fundamenta en el resucitado. Dele gloria al Señor. Míreme. Sí, está bien, tiene un problema, usted tiene un problema grandísimo. Está en una iglesia donde hay un pastor gritón. Pero le grito la verdad de Dios. Repite esta oración conmigo si nunca la ha hecho antes. Dígale así. Si nunca le ha entregado su vida a Cristo, dígale así: Señor Jesucristo, gracias porque siendo Dios te hiciste hombre. Reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy sé que soy pecador y que tú moriste para perdonarme.
y que resucitaste para mostrarme que la muerte no es el final. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te tengo a ti, lo tengo